pensé que estaba en una cantina, pensé que esta es una discusión de cantina, la que saco las fichas, luego no con usted, y platico de mi tema, nada más que el tema por el que a mí me convocaron a escucharlo era la reforma energética, de la que usted no dijo absolutamente nada, solamente ideas generales, y lo demás fue una serie de diatribas que francamente no sé a qué acelerar, porque estamos en veda electoral y por lo tanto hay toda una responsabilidad que usted como senador sabe muy bien que debe cumplir, y no se cumple. Y por otro lado, quiero decirle que en esta universidad, términos como viejas, este güey, cosas por el estilo, es algo que es de mal gusto en esta universidad. Y sobre todo para mis alumnas que están aquí presentes y otras colegas mías, pues referirse a una mujer como vieja, o esta es mi vieja, o no es mi vieja, es de muy mal gusto. La verdad creo que ese no creo que sea el lenguaje muy legislador. Pero bueno, solamente le voy a hacer una pregunta porque es evidente que el tema del que usted vino no lo trató, y creo que es porque creo que usted no es experto en ese tema, aunque usted es el presidente de la Comisión de Energía. Es cómo llegó usted a la conclusión como legislador, porque lo dijo públicamente, de que para hacer una reforma tan importante como la energética, donde se modificaron el artículo 25, 27 y 28 constitucional, entre otros, no se hizo una consulta popular, un referéndum que en todas las democracias de las que usted citó se hace cuando se trata de cambios torales a la Carta Magna de un país. Usted dice que viví los 80 años, usted dijo que en la mierda, espero que la prensa recoja ese término, porque el término lo dijo usted. Yo no creo que la generación de Lázaro Cárdenas, ni la generación de todos estos mexicanos que lucharon por la Revolución Mexicana, se hayan ido a la mierda solamente porque teníamos monopolios estratégicos del Estado. Eso lo han tenido las grandes naciones. Francia, hasta hace 5 años, tuvo 2 monopolios, y lo sigue teniendo en joint venture, que es Gaz de France, Electricité de France, toda la vida, y yo no creo que la Revolución Francesa haya sido una mierda, como usted le gusta hablar. Mi pregunta es, ¿por qué se negó usted la bancada de su partido? Porque ahora vamos a tener que hablar de partidos. Yo venía a hablar de una zona académica, pero usted confunde ser legislador con ser miembro de un partido. ¿Por qué la bancada de su partido y usted públicamente se negaron a acudir un referéndum popular para decidir este tipo de reformas, que al final de cuentas se dictaminaron en comisión, al margen y a espaldas del pueblo? Y lo que es peor, que el dictamen de la comisión que usted preside tenía un dictamen elaborado, y cuando lo presentaban al pleno no era el mismo dictamen. O sea, aparte de todo, parece que hubo un gato encerrado, ¿no? Parece ser que aquí hubo un problema de procedimiento y esto generó indefensión por parte del pueblo. Entonces quisiera saber de algo que usted sí sabe como legislador: ¿por qué cuando les conviene a los legisladores mexicanos recurren al pueblo soberano, y cuando no lo creen conveniente dicen no es necesario consultar al pueblo para una reforma de naturaleza? Eso es lo que quiero saber. Gracias. Gracias, don Humberto. Yo le agradezco mucho. Nada más déjame precisarle 2 cosas, porque no sé si estuvo en toda la conferencia. Qué bueno. Y ojalá haya una grabación para poderle demostrar que usted miente. Sí hay una grabación, señor. En ningún espacio, y acepto las malas palabras, y además las aclaré. Soy profesor de la universidad, de aquí de esta universidad. ¿Puedo terminar? No puede usted terminar, le voy a decir por qué. Porque está usted faltando al respeto en esta institución. ¿A quién? En general a la institución, le voy a decir por qué. Bueno, entonces déjeme contestarle a don Humberto y lo escucho con toda atención. Con todo gusto. Gracias. En ningún lugar de mis palabras fui despectivo con ninguna dama, y aclaré mis malas palabras por hacer metáforas de lo que sí está mal, don Humberto. Lamento que usted crea que yo no conozco la reforma energética. Cuando guste le puedo demostrar lo contrario. Viví un proceso de prácticamente 3 años. Yo fui invitado aquí, lo escuché con atención, a hablar de las reformas estructurales que hemos hecho en los últimos años. Les preparé especialmente una presentación que sintetiza y que, por cierto, destruye o derrumba sus argumentos, que le voy a explicar con todo respeto, de cómo y por qué hicimos la reforma, que entre otras cosas efectivamente no pasó una consulta popular, como no la pasó en Brasil, en Colombia, en el mundo árabe, en Canadá, en Noruega.
Porque vivimos, y eso es algo que nos puede no gustar, don Humberto, vivimos una democracia representativa. Para su información, la controversia de consulta popular de la reforma energética ha sido desahogada 3 veces en la Corte. Y la Corte ha determinado por unanimidad, en 2 casos y en una por una enorme mayoría de votos, que no se requería la consulta popular. Como presidente de la comisión, hice más de 180 foros a nivel nacional y en el Distrito Federal, donde recibimos, bueno, hasta invité al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para defender el viejo modelo, que reitero, fue algo que destruyó valor en México. Perdón que lo corrija, Gas de France no es un monopolio del Estado. De hecho, Gas de France es hoy producto de una reforma del fracaso eléctrico monopólico que tuvo Francia en los años 70. Precisamente por ese monopolio que a Francia lo puso en jaque, hubo una reforma en el mismo sentido que es la reforma eléctrica del gobierno de México. Si hay una reforma que se parece a Gas de France en materia eléctrica, es la reforma mexicana. Ahora, nosotros hicimos una reforma constitucional, don Humberto, déjeme recordarle cómo fue. La reforma constitucional que usted aludió del 25, 27 y 28 de la Constitución y 8 artículos transitorios que ahí vienen descritos y que fue lo que dio pie a 21 leyes secundarias que hicimos, fue votada por 96 votos a favor de una Cámara de 128. Es decir, por más de las 2/3 partes que la regla constitucional exige en materia de reformas constitucionales. Y fue votada en la Cámara de Diputados por más de 2/3 partes de lo que la aritmética constitucional exige. Por eso seguramente la Corte, no su servidor, falló el paradigma de la izquierda que querían una consulta popular, pues que no era necesaria la consulta popular. ¿Queremos una democracia participativa? Reformemos la Constitución para que haya una democracia participativa. En México llevamos 70 años construyendo una, por cierto, todavía muy mala democracia representativa. Hicimos 21 legislaciones secundarias que solo exigían 50 más 1 votos, porque eran leyes secundarias, don Humberto. ¿Sabe cuántos votos sacaron la legislación secundaria? Los mismos votos que necesitó, que sacamos en la reforma constitucional sin requerirlo, y que seguramente también eso fue tomado en los 3 fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué afirmé que el sector energético, lo que a usted le molesta la palabra, por respeto, usted no la voy a requerir, era un despropósito, llámelo usted? Yo le voy a decir por qué. Para que vea que sí necesitábamos la reforma. México, de su potencial energético, puede estar invirtiendo en este país 3 veces más de lo que invierte el sector energético como monopolio de la nación, cuando lo que requerimos es empleo e inversión. México importa prácticamente 2/3 del gas que consume, siendo la 6ª potencia mundial de gas, porque Pemex no tiene dinero para invertir. México siendo dueño, porque eso sí no cambió la reforma, don Humberto. México sigue siendo el dueño y el propietario de sus recursos. Hoy no tiene la libertad de comprar la gasolina donde mejor le convenga, porque está centrado en un modelo de franquicias que está sustentado en un monopolio que pierde por robo de combustibles 13,000 millones de pesos al año. México no ha desarrollado una industria petroquímica teniendo el principal insumo, que es el petróleo, e importa 18,000 millones de dólares cada año de petroquímicos que demanda su industria. México en la última década ha perdido 1.100.000 barriles de producción por falta de inversión en algo que sí tenemos y que hoy tiene un valor. México tiene en su industria energética un proceso de opacidad logrado que lo coloca como de los sectores más corrompidos por la actividad económica que representan, por no estar abierta a la competencia y a la productividad. Y me podría echar una hora dándole otras razones de carácter técnico.
para mí fueron razones suficientes para diseñar una reforma que estoy dispuesto a defender siempre para que este país cambie. Porque este país, para salir de la pobreza, necesita inversión, necesita empleo, pero sobre todo necesita libertad para producir. Y el monopolio petrolero lo impedía. Yo le voy a dar un dato que creo que usted tiene equivocado y que con mucho gusto le mando bibliografía. El presidente Cárdenas expropió la industria petrolera por un laudo laboral que no respetaba los derechos de los trabajadores el 18 de marzo de 1938. Después de hacer sendos esfuerzos por hacer entender a las empresas privadas que reconocieran el derecho de los trabajadores. Esa fue la razón por la que el general Cárdenas expropió la industria petrolera. Ni Cárdenas quería un monopolio. Cuando el laudo laboral no lo cumplen las empresas extranjeras, fundamentalmente empresas inglesas, Lázaro Cárdenas expide el decreto expropiatorio. En 1939, para ser concretos, agosto de 1939, el general Cárdenas manda una reforma constitucional para permitir y promover los contratos de participación privada y de producción compartida en el sector de los hidrocarburos. Ni Cárdenas estaba convencido de un monopolio, porque sabía que el fenómeno de un epicentro económico tan grande, de tantos intereses, lo que necesita es la competencia y la productividad a la que renunciamos 7 décadas en un paradigma ideológico en el que sigue escondiendo la mano quien tira la piedra de un proceso político de una izquierda pobre y carente de ideas. Tenemos una izquierda que no propone cosas, tenemos una izquierda que dice cómo no, pero nunca ha dicho cómo sí. Yo terminaría diciéndole algo, don Humberto, y yo entiendo su diatriba y la respeto y lo felicito como maestra de esta casa. No vine a promover al PRI, y ahí está la grabación. No he mencionado al Partido Revolucionario Institucional. Yo vine invitado por un conjunto de ciudadanos jóvenes a hablar de las reformas estructurales. Me tomé el atrevimiento de dejarles una síntesis de la reforma y ofrecí a través del maestro que me hace favor de acompañarme aquí, a que tengamos un foro específico de la reforma energética. La he venido a hacer a la Universidad Benemérita de la Autónoma de Puebla y a la Universidad de las Américas, y la he hecho en todo el país porque estoy convencido que esto es algo bueno para el país. Si quieren consulta democrática, hagámosla, pero modifiquemos la Constitución. No inventemos un régimen que no existe en la Constitución, porque como buen maestro que es usted sabe que la Constitución es obligatoria y debe de ser obligatoria para todos. Muchas gracias. Le agradezco que me espere para hacer el comentario y la pregunta. Quisiera ser un poco breve, pero espero, por las razones, digamos, de todas las cosas que ha dicho, a lo mejor no lo voy a hacer. Quisiera primero comentarle, senador. ¿Cuál es su nombre, perdón? Miguel Reyes, soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales de aquí de la universidad. Yo no coincido en absoluto con lo que usted está diciendo y creo que tenemos derecho a disentir. El problema no es el disenso, me parece que lo que tiene que plantearse por delante son los argumentos. Y en los argumentos, desde mi punto de vista, lo que hay que decir, pues es la verdad. Y yo pienso que usted lo que dice son muchas cosas que no son verdades. Una de ellas tiene que ver, y si no leemos la ley, nos engañamos. La ley que usted aprobó, que usted, digamos, llevó como presidente de la Comisión de Energía y de la Comisión de Constitución, bueno, y miembro integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se plantea una diferenciación en términos fiscales para la empresa privada y para la empresa pública. Usted habla mucho de competencia, de competitividad. ¿Cómo vamos a poner a competir a una empresa que se supone que ahora es productiva del Estado con un régimen fiscal que le extrae el 65% de sus ingresos contra el 17 y el 23% de los ingresos que vamos a quitar a la privada? Es decir, vamos a poner a competir a esta empresa quitando el 65% de sus ingresos, y a esta empresa que es Chevron
vamos a ponerla a competir quitándole el 17%. Además usted lo hicieron